Muy bien. El día de hoy vamos a llevar el tema de materiales de impresión y consideraciones clínicas en la toma de impresiones. Este tema no es parte ya del segundo parcial, ya no es del primer parcial. Pero obviamente nosotros tenemos que continuar las teóricas hasta que, sé que todavía recién vamos a dar nuestro primer parcial, pero nosotros tenemos que continuar estas teóricas. Quiero que tomen en cuenta, antes de empezar este tema, quiero que tomen en cuenta de que ustedes ya han llevado lo que son materiales de impresión, eh, técnicas también, pero lo que nosotros llevamos ahora, más que todo, son las consideraciones clínicas. O sea, yo les digo cuáles son los errores, hay veces las fallas, las contraindicaciones de muchas cosas que muchas veces pasamos dentro de lo que es la parte clínica, ¿ya? Entonces, a eso nosotros nos abocamos cuando nosotros vemos la parte de los materiales de impresión y los diferentes características clínicas que vamos a llevar en la toma de impresiones. Para poder iniciar esto, entonces nosotros debemos ir viendo de qué es una impresión. Bueno, una impresión es una imagen en negativo. Prácticamente es todo un conjunto de operaciones con el objetivo de conseguir una reproducción en negativo de las preparaciones dentales, ¿no? Entonces, en este caso de los dientes, como también de los tejidos adyacentes a los dientes, mediante el uso de materiales y técnicas adecuadas, ¿ya? Esta reproducción en negativo de los dientes y rebordes y todo esto, pues nos van a llevar a la elaboración de lo que es mi modelo de trabajo, en este caso, para poder confeccionar un tratamiento protésico, ¿ya? Entonces, ese viene a ser una impresión, pero para obtener lo que es una impresión, o sea, si yo quiero tener una impresión, no solamente va a depender de la técnica, ni tampoco va a depender solo del material. ¿De qué también va a depender? Pues aparte de esto, pues vamos a ver que va a depender uno de las extensiones de las preparaciones. ¿Qué quiere decir extensiones de las preparaciones? Que mayormente cuando yo quiero tomar una impresión, siempre mi preparación, por ejemplo, en el sector anterior, mi preparación siempre va a ser subgingival, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir subgingival? Y esto es lo que yo quiero que me entiendan primero. Cuando hablamos subgingival, quiere decir que la restauración ingresa por debajo de la encía. Hay otro concepto que hablamos de yuxtagingival, que significa a la altura de la encía, y sobregingival, que significa por encima de la encía. ¿Ya? Entonces, existen preparaciones que vamos a realizar que tienen la característica de ser yuxta y sobregingival. Entonces, mucho va a depender qué es lo que yo quiero conseguir o qué tipo de preparación es la que realizo y qué tipo de impresión es la que yo voy a tomar. Entonces, por esa parte, siempre vamos a ir viendo la extensión de lo que es nuestra preparación. Otra característica, aparte de materiales y técnicas, viene a ser las terminaciones cervicales. Las terminaciones cervicales deben ser muy definidas y muy bien pulidas cuando realicemos la preparación de los dientecitos. Cosa de que nuestra impresión podamos obtener esa anatomía en lo referente a lo que es su terminación cervical, ¿no? Entonces, mucho también depende de esto. Y también las coronas provisionales. ¿Por qué las coronas provisionales? Porque las coronas provisionales también van a formar parte de lo que es una adaptación de la encía. Quiere decir que con la corona provisional, la encía se va a conformar alrededor de esta corona. Y obviamente va a facilitar cuando yo coloque ya la corona definitiva, pues ese reborde, esa encía marginal ya va a estar conformada estéticamente para que pueda ingresar la corona definitiva. Entonces, estos son los tres puntos que también debemos, son los tres requisitos que también debemos ver para poder obtener una buena impresión, ¿no? Dentro de lo que es
las impresiones. Ahora, dentro de las impresiones en prótesis fija, nosotros manejamos dos tipos de impresiones. Las impresiones primarias, o también llamadas preliminares, donde mayormente nosotros obtenemos para impresiones anatómicas, impresiones primarias también se llaman, o también se llaman impresiones para modelos de estudio, ¿no? Entonces, este tipo de impresión, pues tiene la característica de que va a ser una impresión sobreextendida, donde utilizamos materiales hidrocoloides, como ser el alginato. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante cuando hablamos de materiales de impresión, ¿no? Y luego también tenemos las impresiones de trabajo o impresiones fisiológicas, o también lo llamamos impresiones definitivas. Entonces, nosotros lo vamos a ver en estos dos tipos a lo que es la prótesis fija. Las impresiones primarias, donde son para modelos de estudio, encerado diagnóstico. Entonces, vamos a ir viendo las características de estas impresiones, pero también vamos a ver las impresiones de trabajo fisiológicas, o también llamadas las definitivas. Ahora, para una impresión, que es la más, vamos a hablar primero de una impresión definitiva. Para obtener una impresión definitiva, nosotros vamos a dividir directamente este proceso en dos partes, ¿ya? Uno, el manejo o preparación de los tejidos blandos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de llegar a tomar mi impresión, yo tengo que preparar estos tejidos blandos. ¿Y de qué estamos hablando los tejidos blandos? De encía, ¿ya? Entonces yo tengo que preparar, ¿para qué? Para obtener en mi modelo o en mi impresión, pues toda la reproducción específicamente del terminado cervical, como vemos en la imagen. Miren esta delimitación, cómo se marca en la impresión lo que es el terminado cervical. Entonces, esto se va a obtener mediante el manejo y la preparación de lo que son los tejidos blandos. Y segundo, el material de impresión, ¿no? Entonces, tenemos estos dos. Cuando hablamos del manejo de preparación de los tejidos blandos, que es la primera parte dentro de lo que es una impresión definitiva, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer en este caso, vamos a hacer una retracción gingival, ¿ya? ¿Y qué es una retracción gingival? Pues una retracción gingival viene a ser un desplazamiento del tejido gingival de manera física, ¿ya? Entonces, es el desplazamiento del tejido gingival de manera física, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a desplazar esa encía. ¿Con qué finalidad? Ahora también tenemos que ir viendo acá, no sé, un momentito, por favor. ¿Con qué finalidad vamos a hacer este desplazamiento? A ver, ¿alguien podría ver alguna idea? ¿Con qué finalidad se realizará esta retracción gingival? A ver, ¿qué me podría...? Para realizar una buena terminado cervical, doctor. Por el terminado, doctor. A ver, Diego. Para el terminado, doctor. Ya. Para reproducir. Primero, ¿qué es lo que requerimos? Dentro de los objetivos, nosotros vamos a requerir, en esta retracción, ¿qué vamos a requerir? De que el material demos espacio, o demos, no, mentira, demos cabida, que pueda ingresar el material de impresión, en este caso la silicona fluida, directamente a ese espacio donde nosotros hablamos sobre lo que es el surco gingival, ¿no? Entonces, gracias a la retracción gingival, ¿qué hace? Que el material puede ingresar. Ese es el primer objetivo. Segundo objetivo es de que, gracias a la retracción gingival, podemos determinar un grosor de material
O sea, quiere decir que cuando nosotros hacemos la retracción va a determinar una apertura de cuánto requiere de retracción en este caso para que yo pueda cumplir esto. Es de 2 milímetros, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a requerir esa separación de 2 milímetros como mínimo para que mi material pueda ingresar con facilidad a lo que es el surco gingival y podamos determinar la reproducción de la terminación cervical. Ya, entonces también dentro de esto vamos a llevar esta característica, ¿no? Entonces, este viene a ser los objetivos que nos tiene lo que es la retracción gingival. Ahora, ya sabemos qué es una retracción gingival, ya sabemos cuál es el objetivo de la retracción gingival y ahora vamos a ver cuál es la forma de realizar o cuáles son las formas de realizar una retracción gingival. Cuando hablamos de retracciones gingivales, nosotros vamos a ir viendo 3 formas de poder realizar lo que es la retracción gingival, ¿ya? Dentro de estas tenemos las mecánicas, las químico-mecánicas y las quirúrgicas. Ya, entonces estas las vamos a clasificar entonces en 3 tipos. Las mecánicas, las químico-mecánicas y las quirúrgicas. ¿Cuál es la idea en este caso? O sea, ¿cuál es la mejor forma de obtener la separación de estos tejidos? Primero, que la separación no lesione o traumatice el tejido blando. ¿Ya? Y segundo, de que tengamos un buen acceso a la línea terminal o a la línea de terminación cervical. Entonces, no es nomás agarrar y decir, bueno, estoy separando bien, sí, hay mucho espacio, pero voy a lastimar los tejidos. La idea es de que estos tejidos no deberían dañar. O sea que estos tejidos no deberían dañarse producto a esta retracción gingival. ¿Ya? Entonces, ahí debemos tomar en cuenta. Nosotros podemos hacer muchas formas de hacer retracciones gingivales, pero pues nosotros debemos tomar en cuenta también cuáles son las que son recomendadas y las que no. Y vamos a ir viendo paso a paso todas estas para que podamos ir conociéndolos. Separación mecánica. Cuando hablamos de una separación mecánica, el material que vamos a utilizar es un cordón de algodón, ¿ya? Donde va a ir empujando hacia lo que son los tejidos blandos. O sea, van a ir empujando los tejidos blandos, como vemos en la imagen, ¿no? Entonces, esta se caracteriza porque pues se utilizan pequeños cordones de algodón, más que todo que son estos, sobre lo que es el surco gingival. Estas técnicas, para no las, en este caso, tienen un tiempo determinado que deberían estar dentro de lo que es el surco. Mayormente el tiempo es entre 10 a 15 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué no debe estar mal? Nos dice aquí, mayor a 20 minutos puede cambiar cambios permanentes en los tejidos, desde lesiones, inflamación en los tejidos gingivales. Entonces, cada material que vamos a ir hablando tiene que tener un determinado tiempo y eso quiero que tomemos en cuenta, por favor, ¿ya? Cuando hagamos la separación mecánica, entonces vamos a colocar directamente hilos directamente a lo que es la retracción gingival en el fondo del surco para poder realizar la separación. ¿Cuánto tiempo puede estar? Entre 10 a 15 minutos. Si es más tiempo, puede llegar a provocar lesiones. Y ya les he indicado que una técnica no debe traumatizar los tejidos. Esa es la idea. Y obviamente obtener una imagen, una impresión en negativo o una reproducción bastante fidedigna, bastante clara, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que tomar en cuenta.
En la separación, cuando hablamos de lo que es de tipo mecánico, mayormente utilizamos este tipo, que son los hilos de algodón. Ahora tenemos también la separación de tejidos químico-mecánicas. ¿Ya? Entonces, las químico-mecánicas son hilos retractores, pero que contienen una solución química. Estas soluciones químicas, estas sustancias químicas van a separar la encía, como también van a tener una acción específica, que es un hemostático, o sea, van a generar hemostasia. ¿Qué significa hemostasia? Que no haya sangrado para lo que es la toma de impresión. ¿Ya? Entonces, estos hilos o estos químicos que utilizamos van a actuar directamente a generar una hemostasia y van a actuar también a generar una acción de separar la encía. Las más usadas son estas. La separación o la retracción gingival más usadas son de este tipo, que son los químico-mecánicos. Ahora, dentro de estos líquidos que nosotros manejamos, pues tenemos de dos tipos, los hemostáticos y los astringentes. ¿Qué quiere decir los hemostáticos? Dentro de los hemostáticos está lo que son los vasoconstrictores, que es la epinefrina y la adrenalina, que mayormente tienen todos, hoy en día al mercado nos llega con mayor porcentaje los de hilos retractores con hemostáticos, con epinefrina y adrenalina. ¿Ya? Vamos a encontrar en el mercado en mayor cantidad este tipo de separadores. Y los astringentes, que también los hay, pero son muy buscados. ¿Ya? Ahora les voy a indicar acá, entre estos dos, nosotros tendríamos que determinar primero los hemostáticos. ¿Cuáles son las características de los hemostáticos? Los hemostáticos, como les había indicado, son la epinefrina y la adrenalina. La epinefrina y la adrenalina vienen en un porcentaje de 0,2% hasta 1%, en este caso, de epinefrina por cada pulgada de hilo. Ya, entonces, cuando hablamos de lo que es la epinefrina o la adrenalina, como les había indicado, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces viene de 0,1, de 0,2 a 1 miligramo por pulgada de hilo. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 0,2 a 1 miligramo de epinefrina lo encontramos en una pulgada de hilo. Aproximadamente unos 2 centímetros de hilo contiene esa cantidad. Y si yo comparo esta cantidad en tubos, ¿saben a cuánto corresponde esto? Aproximadamente a 10 tubos de anestésicos. ¿Por qué no se pueden colocar más? Primero, ¿cuál es el límite de anestésicos que podemos colocar a un paciente? A ver, ¿qué me podría decir? Kilogramo peso, doctor. No, pero ¿cuántos anestésicos? Ya en forma general, sí, es por kilogramo peso, pero nos 10 va a salir tubos, doctor. ¿Cuánto? 10, doctor. En niños es 5. 10 anestésicos y en niños 5. ¿Qué bibliografía es eso? ¿Dónde lo has leído? ¿Dónde has llevado eso? A ver, ¿alguien más? Hasta 4 tubos, doctor. La teoría y la bibliografía nos indica de que debería llevarse entre 4 hasta 5 tubos como máximo. Ahora, ¿qué me podría decir la razón? El por qué no se puede colocar más.
Vamos, yo sé que saben. Doctor, podríamos hacer coágulos, doctor, para prevenir coágulos. Como es un vasoconstrictor, inhibe los canales de calcio, doctor, así que vamos a hacer que, vamos a retener la sangre, no vamos a dejar fluir. Ya, ahí dicen, no van a dejar fluir, dice. ¿Alguien más? Esta parte es muy importante porque lastimosamente nosotros nos fijamos en los anestésicos, en cirugía, es decir, no, no se le puede colocar más de 5 tubos, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué no podemos colocarlo más de 5 tubos? La característica que nos da esto es de que a nivel, o sea, si hablamos a nivel periférico, ¿cuál es la reacción del vasoconstrictor? Cuando hablamos de periférico, estamos hablando en terminaciones de vasos, los más delgaditos. En este caso, a nivel bucal, nosotros tenemos terminaciones de arterias, ¿no? Entonces, esas arterias son microarterias, son microcapilares en este caso que gracias a la contracción, porque son vasoconstrictores, ¿qué quiere decir? Que reduce la hemorragia en ese sector. Pero a nivel central, ¿qué produce? ¿Alguien podría decirme? Parálisis, doctor. No. Aceleración, doctor, ¿Aceleración de qué? del corazón. De la sangre. Por ende, Sí, de la irrigación. al acelerar la sangre, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión sanguínea. Hay aumento de la presión sanguínea, entonces hay un aumento de temperatura, o sea, prácticamente el vasoconstrictor a nivel central. ¿Qué quiere decir central? En arterias gruesas de alto calibre, pues van a producir un aumento de la presión. Es por eso de que nosotros no utilizamos anestésico con vasoconstrictor en pacientes con enfermedades cardiovasculares, en pacientes hipertensos. Porque, ¿qué va a pasar si yo sobrepaso? ¿Qué va a pasar en un paciente hipertenso? Un paciente hipertenso, ¿qué quiere decir hipertenso? Donde su presión arterial es alta, elevada. Imagínense, yo uso vasoconstrictor, ¿qué voy a provocar? Pues voy a aumentar su presión. Entonces esto puede llegar a la ruptura de un vaso, puede llegar a una embolia. Entonces, esto puede llegar a un paro cardíaco. Entonces, esto hace que el vasoconstrictor lleve o genere esta alteración en este tipo de pacientes. Por eso en cirugía no se coloca en pacientes hipertensos, por ejemplo, no se utiliza anestésicos con vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque aumenta la presión. Y ya mi paciente viene con aumento de la presión. Entonces, si se dan de cuenta, pues eso puede llegar a pasar cuando realicemos lo que es, perdón, cuando manejemos este tipo de materiales que es la epinefrina. Ahora, eso estamos hablando en cirugía, pero ahora, ¿qué pasa en los hemostáticos que usamos? En lo que son los hilos con epinefrina o con adrenalina. Pues en este caso es mayor el porcentaje. Es mayor el porcentaje de epinefrina que se encuentra embebido en estos hilitos de retracción. Ahí viene la importancia de que nosotros no deberíamos utilizar los hilos de retracción gingival de tipo hemostáticos con epinefrina o con adrenalina en pacientes con problemas cardiovasculares, en pacientes con hipertensión arterial, en pacientes con hipertiroidismo,
¿Ya? Entonces, estas enfermedades tienen la característica de que la presión arterial está aumentada. Y si yo utilizo esto, pues puedo llegar a provocar mucho mayor esa presión arterial. Entonces, miren la importancia que tiene. Les había indicado que esto de por pulgada equivale aproximadamente a 10 anestésicos, porque el porcentaje en cada anestésico, acá, por ejemplo, el porcentaje que tiene es mucho mayor a un cartucho de anestésico. O sea, como les digo, equivale a 10 anestésicos aproximadamente la cantidad de epinefrina que se encuentra en un hilo retractor. Es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta y debemos tener mucho cuidado cuando utilicemos este tipo de hilos con epinefrina, o en este caso más que todo con vasoconstrictor, porque nos va a llevar a problemas en este caso. Ahí es muy importante su historia clínica. Entonces, eso es muy importante. Entonces, si es que mi paciente es hipertenso, pues yo no voy a utilizar un hilo retractor con epinefrina ni con adrenalina. Utilizaré otro, el segundo, que es el astringente. Ahorita vamos a hablar también de este y cómo también actúa. Ahora, ¿qué otras características también? Existen enfermedades que pueden llegar a provocar los vasoconstrictores. Por ejemplo, hay uno que es la intoxicación por adrenalina, por ejemplo, por epinefrina. ¿Qué va a provocar? Puede provocar necrosis en los tejidos gingivales, cuando éstas lo dejan por mayor tiempo. ¿Cuánto tiempo debería estar un hilo retractor de este tipo? Estamos hablando de... estamos hablando de 30 es una segundos. epinefrina. ¿Cuánto? Cuando hablamos de tiempos, pues vamos a hablar de que el tiempo es de 8 minutos como máximo. ¿Qué quiere decir? Que 8 minutos debería estar el tiempo en lo que es el tejido gingival. ¿Por qué? ¿Qué pasa si sobrepasas? ¿Qué pasa si pasamos esos 8 minutos? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Qué pasa en esa encía? Doctor dijo que podemos provocar necrosis. Ya, necrosis. ¿Qué más? ¿Qué más creen que puede pasar en esa encía? Puede pasar inflamación de la encía, puede haber una inflamación gingival. ¿Ya? Puede haber una inflamación gingival. Entonces es importante de que nosotros sepamos manejar estos materiales. No es nomás agarrar y la idea de llevar estos temas en la parte clínica es esto, ver y que ustedes conozcan cuándo pueden utilizar uno y cuándo el otro. Entonces tienen que tomar en cuenta, es muy bueno, sí, es muy buen hemostático. No les estoy diciendo que no lo usen, pueden usarlo, porque es el más usado, pero muchas veces no miden las consecuencias cuando no tenemos ese conocimiento para utilizar este tipo de materiales. ¿Ya? Porque como les digo, se puede utilizar, es muy buen hemostático, hace una buena separación de lo que es una buena retracción de la encía, pero el gran problema es la toxicidad que da directamente a la encía y directamente a problemas sistémicos, porque la idea es eso, que no se genere ninguna alteración sistémica producto a esto. Pero los hemostáticos a base de, bueno, los hilos retractores y los químicos embebidos por químicos como ser la epinefrina y la adrenalina nos van a llegar a provocar esto. Ya, entonces ustedes, yo quiero que tomen en cuenta mucho el uso de estos. En pacientes no sobrepasen los 8 minutos cuando ingresen el retractor. Entonces, tienen aproximadamente, la teoría nos dice que debería estar de 3 a 5 minutos en retracción para la impresión, ¿no? Entonces, de 3 a 5 minutos podemos tener ese tiempo y yo puedo realizar lo que es mi impresión, ¿no?
pero que no sobrepase los 8 minutos porque esto van a provocar ya ese tipo de lesiones. Muy bien, no sé si es que hay alguna pregunta, alguna duda. Quiero que esté muy entendido esta parte porque es muy importante. No hay mucho conocimiento, he visto que hay mucha falencia en la parte de estudios de este tipo de manejos. Sí, me dicen, no, es que los anestésicos no hay que colocar, pero no nos fijamos en esta parte. Hay una deficiencia en el conocimiento de este tipo, de lo que es el uso o el manejo de los hilos retractores, que provocan incluso mucho más daño que un anestésico. Así que cuando ustedes tengan pacientes hipertensos, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pues no usemos hilos retractores con químicos a base de epinefrina y adrenalina. ¿Cuál sería la otra opción? Los astringentes. Ahora, ¿cuáles son los astringentes? Pues son aquellos medicamentos que en relación a los hemostáticos no producen alteración sistémica. Así se los voy a decir. O sea, los astringentes no están alterando la parte sistémica. O sea, quiere decir de que no va a provocar aumento de la presión arterial. Entonces, está indicado en aquellos pacientes que tienen esas enfermedades. ¿Ya? Los astringentes. Ahora, ¿cuáles son los más usados? Tenemos el sulfato férrico. ¿Ya? El sulfato férrico, pues, es un astringente que se utiliza para poder realizar lo que es la retracción gingival. Es muy bueno en los referentes. También estos generan hemostasia. No es de que no generan, también generan hemostasia, pero no van a provocar esa característica, como les estaba indicando, de alteración a nivel sistémico. Eso es lo que no provoca. Pero también todos tienen sus ventajas y desventajas, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja de este sulfato férrico? Que se pigmenta la encía. Al tener hierro, una de las desventajas es el cambio de coloración de lo que es las encías. Quiere decir que lo pigmentan y esto por lo menos se queda, no quiere decir que se va a mantener la pigmentación, pero por lo menos tarda entre unos 3 a 4 días y esa encía queda pigmentada. ¿Ya? 1. Y 2, este material inhibe la polimerización de lo que son materiales a base de poliéter o los polivinil, más que todo, en este caso, los materiales a base de poliéter y el polivinil siloxano, o sea, las siliconas. Esa es una de las desventajas que tiene este sulfato férrico. Ya les digo, en acción sí, tiene muchas ventajas. No es muy buen hemostático, pero tiene hemostasia, ¿ya? Pero las desventajas son esas. Y tenemos también el cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio es el más usado. ¿Por qué es el más usado de los tipos de astringentes? Porque es el que menos lesiones provoca a nivel de lo que es la encía. Entonces, cuando ustedes se compren sus hilos retractores, porque parte del material que les vamos a pedir hilos retractores, entonces ustedes cómprense estas, les recomiendo a base de cloruro de aluminio, porque son, en este caso, las menos tóxicas. O sea, quiere decir que estas no producen alteración, o sea, son los que menos producen alteración a nivel de la encía y todo esto. Pero también tiene una desventaja, y la desventaja es la inhibición de la polimerización de los silicones. Pero obviamente este es de menor grado. Pero tampoco tenemos otra opción. Si no vamos a utilizar, por ejemplo, si yo utilizo un hilo retractor a base de epinefrina y adrenalina, yo no voy a tener problemas con los materiales de impresión, pero ya tienen problemas sistémicos, ¿ya? En cambio, con estos, los astringentes, no voy a tener problemas sistémicos, pero sí voy a tener problemas en lo que es la polimerización. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay que mantener mayor tiempo
tiene que estar mayor tiempo de polimerización. No lo desprendan muy rápido la impresión. Por lo menos esperen unos 5 minutos hasta que polimerice bien el material en boca. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se recomienda cuando nosotros hablamos de estos materiales astringentes. Ahora, también hay otro, el que es el cloruro de aluminio, hay otro, la alumina también es otro material que no se utiliza mucho, no hay mucho en el mercado, pero también se utiliza esta alumina para, que es el óxido de aluminio también es la alumina. Entonces, este material también se utiliza, es un astringente que también se utiliza para retracción gingival. Ahora, yo les recomiendo, ustedes me digan, ¿qué material entonces, doctor, yo puedo buscar en materiales? Busquen a base de cloruro de aluminio. Ya, entonces, a base de cloruro de aluminio, busquen el mejor astringente. Pero también tengan el hemostático, porque ya les he indicado, el hemostático o el que tiene epinefrina y adrenalina es el mejor. Solamente se les pide que tengan ese cuidado, que sigan ese protocolo, que no sobrepasen ese tiempo que les había indicado que son hasta los 8 minutos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se les indica cuando vayamos realizando este tipo de tratamientos. ¿Ya? Otra característica más que debemos tomar en cuenta son los hilos. ¿Cómo vamos a escoger el hilo específico? Los hilos vienen según el grosor, ¿ya? Vienen hilos simples, que son delgados, medianos y grandes, ¿ya? Que son los simples. Y también vienen los hilos dobles o también los llamados retorcidos. ¿Qué quiere decir? Que son hilos que están mezclados entre sí, ¿ya? Entonces, tenemos esta característica cuando hablamos de hilos simples, tenemos los hilos trenzados, incluso hay hilos con metal, les comento. O sea que es un hilo que en el medio tiene una lámina de plomo, un hilito muy delgadito, perdón, no es de plomo, perdón, es de cobre, ¿ya? Entonces, ese hilito hace de que se conforme mucho más rápido. Eso incluso se utiliza para ver en la radiografía a qué altura está el hilo retractor. Podemos tomar una radiografía y el cobre va a salir en la radiografía, ¿no? Porque es un metal. Entonces, también tenemos estos. Entonces, ahora, ¿qué hilo vamos a utilizar? Eso siempre me preguntan. Y doctor, ¿qué hilo voy a utilizar? Los hilos, entonces, vienen, por ejemplo, por ceros en algunos. Dice 1 0, 2 0, 3 ceros. 1 0 es el más delgado, 2 ceros es el mediano y 3 ceros es el grueso. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo van a utilizar un cero? El cero, en este caso, es el más delgadito. Mayormente, ¿en qué sector necesitaríamos este tipo de tamaño de hilo, de grosor? A ver, ¿qué me podría decir? Mayormente estas vamos a utilizar en el sector anterior. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo van a utilizar hilos un cero o los más delgados para el sector anterior? ¿Ya? ¿Cuándo utilizan hilos medianos? Los hilos medianos van a utilizar para el sector. Algunos posteriores, yo les recomiendo premolares. Para premolares utilicen los hilos medianos. Y los hilos gruesos, el 3-0, utilicen, en este caso, para sectores molares. ¿No? Entonces eso. Y hay uno que es el trenzado o también lo llaman el retorcido. ¿Ya? Es tipo trenzado. 2 hilos en uno, trenzado. Este es el más usado. ¿Por qué? Porque la separación es muy fácil de usar y no se sale. ¿Ya? O sea, prácticamente ingresa al surco y es más fijo. Nos ayuda bastante en la parte clínica. ¿Ya? Entonces, esa es una de las ventajas que nos da este tipo de materiales. Esto en lo referente a lo que son los hilos, ¿no? Entonces, para ver el tamaño
Ya hemos visto el tamaño, el grosor. Ahora vemos la longitud. ¿Qué tamaño debe ser el hilo que debe ingresar? Aproximadamente nosotros debemos determinar el diámetro del dientecito. ¿Ya? Lo vamos a ver el diámetro y en exceso por lo menos unos 5 milímetros. ¿Ya? O sea que de exceso, hagan de cuenta de que mi diámetro será, diremos, 1,5 centímetros o 15 milímetros. Entonces, el corte lo hagan de 20 milímetros, 5 milímetros más adicional o de exceso. Eso es lo recomendado. ¿Ya? Entonces, para poder realizar lo que es la retracción gingival. Y obviamente, es mejor que estos hilos estén lubricados con químicos. O sea, por eso les había indicado, el más usado son los químico-mecánicos, ¿no? Aquellos separadores de tejidos químico-mecánicos. ¿Qué quiere decir? Hilo más químicos, en este caso que puede ser un hemostático o puede ser un astringente. Entonces, acá podemos ver, como en la imagen, vemos lo que es la colocación. Se introduce el hilo por la zona proximal. Una de las caras proximales es donde se inicia introduciendo el hilo. Para este fin, nosotros requerimos un instrumental específico y ese instrumental también les vamos a pedir, que es el separador de Fisher o aplicador de Fisher, se llama. ¿Ya? Bueno, esto ya en la lista de instrumental se les van a pedir, que es un instrumental específico para poder introducir el hilo retractor sobre lo que es el surco, dentro del surco gingival. Este, por ejemplo, es el trenzado. Fíjense que son 2 trenzados entre sí, ¿no? Que se está utilizando. Entonces, fíjense, se ingresa por una zona proximal y se rodea todo el diente. ¿Ya? Entonces esto se coloca de esa forma. Empezamos por una cara proximal y luego vamos a rodear todo el diente. Esto lo vamos a hacer en la parte práctica al iniciar lo que es la parte clínica. Tenemos que hacerlo dentro de lo que es el trabajo, obviamente que lo van a ir realizando la primera vez con sus docentes, cada uno con su paralelo, para poder realizar este tipo de tratamientos. ¿Ya? Les había indicado que nosotros necesitamos un instrumental específico. Dentro de ese instrumental les había indicado que es el aplicador o el separador de Fisher, que es el que se llama, que es un metal que tiene una parte activa delgada para que se pueda introducir por debajo de lo que es el surco gingival, ¿no? Entonces, este instrumental es el que nos va a ayudar a poder realizar este tipo. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Entonces, primero se limpia con agua, la encía, o sea, bien limpia y luego se seca. Cuando se seca, mayormente esto, vamos a tener de que el dientecito tiene que estar totalmente seco y luego se coloca el hilo que ya les he mostrado en la parte en la anterior imagen, ¿no? Colocamos el hilo por la pared proximal y vamos a ir adaptando de esa forma en toda su extensión. Luego preparamos la impresión, ¿ya? Se prepara la impresión y antes de tomar la impresión tenemos que retirar. ¿Cuánto tiempo debe estar el hilo retractor en el surco gingival? Ya les había indicado que son de 3 a 5 minutos, ¿no? Ese es el tiempo que ahora en cada marca de hilos retractores, incluso ahí dice el tiempo, les indica, debe estar 4 minutos, 5 minutos, les dice en las marcas según el fabricante. Una vez de que tomamos la impresión, una vez de que nosotros, antes de remover vamos a remover el hilo, lo sacamos, inmediatamente colocamos o se toma lo que es la impresión. Esta es una forma. Tal vez otros dirán, pero doctor, ¿acaso no se saca con el hilo? Cuando son en 2 tiempos, eso lo vamos a ir viendo la siguiente semana, la siguiente teórica, cuando tomemos impresión en 1 tiempo y en 2 tiempos, ¿ya? Pero mayormente este es un protocolo general que vamos a seguir, ¿no? Entonces, fíjense, se empieza por una cara proximal y se va introduciendo el hilo en todo lo que es el surco gingival, alrededor de la corona.
¿no? Este es el trenzado que les decía, ¿ya? Este es el hilo trenzado. Entonces, esto entra con mayor facilidad, no se desprende, entonces es mucho más fácil manejar este tipo de hilos retractores, los trenzados, ¿no? Entonces, luego se carga la resina, la silicona fluida para ya realizar lo que es la toma de lo que es la impresión, ¿no? Entonces, ahí podemos ver también la técnica. Esta, por ejemplo, es la técnica de un hilo. ¿Qué quiere decir la técnica de un hilo? Solamente utilizamos un solo hilo, como hemos visto en la técnica. Tallamos la pieza, introducimos el hilo durante 3 a 5 minutos y después de ese tiempo nosotros retiramos e inmediatamente realizamos la impresión de lo que es las piecitas dentarias que requieren, diremos, la reproducción, ¿no? Esa es la técnica en un hilo. Muy bien. Nos vamos a quedar acá en lo referente a lo que es la técnica, ¿ya? No sé si es que hay alguna pregunta en lo referente a todo lo que hemos hablado acá, en lo que es los medios, los líquidos o los químicos astringentes, los con epinefrina. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya les había indicado, lo que estamos llevando es todo clínico, ¿ya? No vamos a ver, no les voy a ir mostrando en detalle cómo está con la composición de los materiales y todo. Solamente vamos a ver los materiales que más se utilizan ahora, porque los materiales ustedes han debido llevar desde los hidrocoloides, entonces mayormente nosotros vamos a ver puro elastómeros, que es lo que se utiliza hoy en día, ¿ya? Pero no vamos a ir viendo composiciones, nada, porque eso ustedes ya lo han llevado el año pasado. Lo que vamos a ir viendo es la característica clínica, cuáles son las características que nos ayuda a tener una buena reproducción de esta impresión o de estas estructuras. No sé si es que hay alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta acá.